Hola mis queridos hermanos, mi querida familia, ¿cómo les va? Eh, Hoy quiero que leamos la Biblia, quiero que leamos un versículo muy lindo que encontré, que yo lo considero más que un mensaje, lo considero una respuesta a un montón de interrogativos que yo me hice durante muchos años de mi vida. El decorado de atrás es nada más que para tapar los agujeros de la pieza, pero de la pared, pero bueno. este, Ni que fuera el presidente de la nación el que está por hablar, ¿no? El asunto es que ya sé que por ahí algunos dirán, pero mirarlo al viejo narigón como si no supiéramos lo sabandija que era, la- las macanas que se mandó en su vida, veleta, nunca tuvo un lugar fijo, nunca estableció su carpa con sus estacas, siempre revoloteando acá para allá, mandándose macana tras macana, siempre manejando mal su economía, siempre manejando mal hasta su forma de vestir. La verdad que yo voy a disentir en algo y no lo tomen a mal, pero les tengo que poner los puntos. ¿Cómo que eso de viejo narigón? ¿De dónde lo sacaron a eso? ¿De dónde me ven narigón ustedes a mí? ¿Eh? Semejante perfil. Y la verdad que sí, la verdad que sí, cuando yo me pongo a analizar un poco de mi vida, sí, mi vida realmente fue un desastre. Yo no la podría comparar con ninguno de mis hermanos porque mis hermanos siempre han sabido construir sus vidas y la verdad es que eso me hace sentir pero más que orgulloso de ustedes, de mis hijos. Veo a pesar de todas los inconvenientes que tuvimos en la vida, han sabido construir una unión formidable, hermosa. Tengo un montón de cosas que a pesar de cómo fui yo, a mi alrededor veo un montón de gente muy amada, muy querida, inclusive mis amigos, la gente que yo amo, mi pareja. Me rodeé de personas maravillosas que a veces digo, la verdad que tuve una gran bendición por esa parte. Pero bueno, aprovechando esta cuarentena, yo me puse a sacar cuentas y no sé si a ustedes les habrá pasado, que seguramente que sí, porque muchas partes de estas historias que yo voy a contar las hemos vivido juntos. Momentos de mucha soledad, momentos de muchas penurias, por ahí hasta podría decir de desgracias. ¿Cuántas veces nos hemos sentido pero absolutamente más que solos? Solos, abandonados, hasta olvidados de Dios. Sin embargo, nosotros siempre hemos confiado en algo que para nosotros era fundamental, que era el creer en Dios, el creer en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de nuestros caminos torcidos. Y yo digo nuestros caminos torcidos por no hacerme cargo yo solo, porque de alguna manera por ahí capaz que alguno tuvo un camino torcido, no tanto como yo. Y la verdad que estábamos hablando de mí y no de ustedes. Creo que en el momento de presentarnos ante el Señor, cuando digan que se acerque el que tiene más pecado, yo voy a la cabeza. Y si alguno de ustedes está adelante, seguro que se coló, porque no les corresponde. Ese lugar es mío. Pero estaba recordando, miren lo que me acordaba, ¿no? Cuando yo tendría unos 4 años, 3 años, mi papá me llevaba en brazos, iban corriendo, con mi mamá corriendo al lado, para la casa de mi abuela materna, de mi abuela Liceria.
y las gotas de lluvia me caían en los ojos. Y yo miraba al cielo, y en ese momento justo pasábamos por un lugar que era un cine, el cine Cani Paroli, donde también a veces solíamos ir a ver películas con mis hermanos. Y mi mamá le decía, apurate, Julio, apurate, mirá, va morado, va morado. Yo me acuerdo de ese día. Me acuerdo de otras veces, por ejemplo, cuando yo estaba convaleciente en la cama, que no podía respirar y mi vieja me llevaba a los hospitales. Yo tenía vacunas, pero no sé, vacunas para todo. Siempre con problemas respiratorios. Después lo viví con mis hijos, con Chani, que ya nos decían que se iba, que había que despedirse. Lo viví con mi mamá, lo viví con algunos de ustedes. Siempre, siempre en la lucha, siempre al borde de la muerte. Y bueno, pero seguíamos creyendo en el Señor. Por suerte no se me murió ningún hijo. Puedo contar esos milagros porque los he vivido. Pero también saco la cuenta de otras veces cuando conseguía un trabajo y ese día perdía cuando iba llegando a la parada del colectivo. ¿Cuántas veces les pasó? ¿Cuántas veces les pasó que tenían una cita o la oportunidad de ir a algún lado y siempre por una cosa o por otra se les torcía y no podían ir? ¿Cuántas veces hemos sacado la cuenta o una simple cuenta así con la memoria? Es decir, ¿cómo puede ser que yo gane la misma plata que el vecino y el vecino se va de vacaciones y yo no puedo ir a ningún lado? ¿Cómo puede ser que algunas personas que hasta sin plata compraban una bicicleta y podían andar por cualquier lado y nosotros no podíamos comprarla? Quizás teniendo la plata. Siempre ocurría algo que eran como piedras en el camino, como palos en la rueda. Así todos nosotros hemos pasado nuestra vida creyendo en el Señor Jesucristo. Creemos firmemente que Dios hizo los cielos y la tierra. Yo muchos lugares los conozco por fotografías o porque ahora lo puedo ver en la televisión. Aunque he tenido la suerte de recorrer varios lugares del país y pude ver las montañas nevadas, pude ver montañas rodeadas de nube, haciendo ese anillito, famoso anillito que solamente lo veíamos en los dibujitos animados. Esas cascadas de agua cristalina, esas flores silvestres, pero que no son silvestres, simplemente no están explotadas por la belleza que tienen. Yo muchas veces me imaginé al Señor Jesucristo caminando por esos paraísos, oliendo flor por flor, caminando por esos pastos, jugando con esa nieve, porque hizo maravillas enormes el Señor Jesucristo, enormes. No sé si alguna vez ustedes se habrán imaginado eso, porque muchas veces en la iglesia por ahí escuchamos predicar, ¿no es cierto?, de las aves, del trinar de las aves que le están alabando continuamente al Señor, como los animales. Y nosotros vamos creyendo porque fuimos oyendo la palabra del Señor. Pero muchas veces nos hemos preguntado, quizá, o yo me lo pregunté, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no logro ser feliz? ¿Por qué siempre se me tuercen las cosas? ¿Por qué? Y siempre el por qué y el por qué y por qué todos ganan y yo no, y por qué siempre tengo que andar corriendo con un hijo enfermo y cuando hay que conseguir un medicamento lo tengo que manguear
sufrir para conseguirlo porque sale caro o el que me lo da con el cuentagotas como para que le alcance nada más que para medio tratamiento. Y sin embargo, de los años que yo trabajé en salud, las veces que alguien necesitó un medicamento, le he conseguido para 3 tratamientos, o para 4, o para 5, y me ha sobrado para darles. Entonces yo le decía, pero Señor, ¿pero por qué? Y ahora que soy grande y que puedo mirar al cielo y puedo ver la maravilla del Señor cuando veo las estrellas, cómo veo que va cambiando la luna, antes no le daba bolilla a la luna, no le daba importancia. Y me doy cuenta que toda esa maravilla, que ustedes también se lo habrán planteado más de una vez, toda esa maravilla, todos esos paisajes, toda esa belleza en el mundo, no se parece absolutamente en nada a vos. Para el Señor Jesucristo, más hermoso que todo ese universo, que como dije anteriormente no caberían ni siquiera para que se arme una piedrita en su anillo, semejante belleza. Sin embargo, para el Señor Jesucristo es incomparable con respecto al amor que siente por vos y por mí. Todas esas veces que yo pasé, que contaba al principio, y que seguramente a ustedes también les pasó, el tener un hijo enfermo, el haber pasado por situaciones de dolor, de angustia, fueron todas esas veces que Satanás nos quiso matar, que nos quiso destruir desde antes de la fundación del mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo nosotros ya habíamos sido vistos por el Señor Jesucristo y elegidos para su pueblo. Porque ni siquiera un pelo de nuestra cabeza está fuera de los cálculos del Señor. Y todas esas veces que yo me sentí solo, era algo que solamente yo me imaginaba, porque Él siempre estuvo conmigo. Así como estuvo con ustedes, así como está con ustedes. Todos esos fracasos que hemos tenido, esas pérdidas del colectivo antes de llegar a la parada, era porque Dios, nuestro Señor, nos estaba evitando un mal mayor que ese. Porque algo nos tendría que haber pasado y no pasó. Porque siempre estuvo detrás nuestro cuidándonos. Todos esos recuerdos de mi infancia, si yo pudiese verlo en un álbum de fotos, podría recordarlos tal como los recuerdo ahora. Podría volver a recordarlos y verlos con nostalgia. Y ese árbol de fotos, ese álbum de recuerdo, están en las niñas de los ojos del Señor. Ahora que soy viejo, me doy cuenta. Ahora que soy viejo, puedo entender un montón de cosas. Que a pesar de mis desvíos, a pesar de haberme comportado ignorantemente, el Señor estuvo detrás mío, detrás de ustedes, cuidándonos como el tesoro más preciado. Por eso este versículo que yo quiero leer no es para dar un mensaje, sino simplemente para corroborar que lo que dije es verdad. No sé si ustedes tendrán una Biblia a manos, pero está escrito, por ejemplo, en el Salmo 32. En el Salmo 32:8.
Y dice así, como decía don Julio Albarracín: todo lo que digan o hagan, que sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmo 32, 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos creen en lo que estoy diciendo? Hagan un recuento del pasado, hagan un recuento de las historias que vivieron. ¿Cuántas veces se sintieron solos? ¿Cuántas veces aprendieron de las experiencias que hemos vivido? Quizás no hayan aprendido, porque a mí me pasó. Porque recién ahora a mis 57 años puedo entender bien este versículo. Saber que jamás fui abandonado por el Señor, a pesar de mis locuras, a pesar de peligros que ni siquiera yo me imagino que han ocurrido. ¿Cuántas veces el Señor nos libró de que Satanás nos arrebate la vida, que nos destruya, por el solo hecho de ser hijos del Señor Jesucristo? Y ya sé que van a decir, ahora ya no con lo que estoy diciendo, pero yo también se lo planteo muchas veces al Señor. Digo, pero justo yo tengo que ser el que tiene que decirlo. Ahora que estamos en cuarentena y no están los pastores, no están los siervos del Señor, no están los sacerdotes del Señor, no los vemos porque estamos en cuarentena. Porque esos siervos del Señor Jesucristo están orando y clamando por el pueblo. Ellos están en silencio en la iglesia porque están en sus casas orando por cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos estar esperando que termine la cuarentena para que ellos prediquen, para escuchar la palabra del Señor. Esto es lo que yo siento en mi corazón y por eso es que yo estoy haciendo estos videos. Para que la palabra del Señor siga avivando los corazones, empezando por mi familia y hasta los que quieran escucharlo. Porque esto es lo que demanda el Señor Jesucristo. Y bueno, y me toca a mí. ¿Qué le va a hacer? Había más santos para elegir, pero bueno, me toca a mí. Y no reniego. Cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, mandó a que pidan un burro que había por ahí en el pueblo, y ellos tenían que ir con la orden de decirle: dame ese asno, porque es para el Señor. Y cuando iban entrando los discípulos, gritaban a viva voz, glorificando al Señor, glorificando, testimoniando, dando testimonio de la venida del Señor. Y los sacerdotes de esa época, fariseos, eran los sacerdotes que estaban fuera del templo de Jerusalén, que pertenecían a las sinagogas, le decía que los calle. Mire, está en Lucas. En Lucas, ya le digo, Lucas 19:40. Dice así: los discípulos decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y no paraban de bendecir y de bendecir. Entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Porque ellos querían escuchar al maestro, querían escucharlo al rabí, al sacerdote, a Jesucristo. Jesucristo era un rabino, era rabí,
era maestro, él se crió en templos. Él era un docto en la palabra. Era un rabí a los 30 años. Por eso sus ropas eran hermosas y fueron repartidas cuando lo crucificaron. Porque eran ropas hermosas, ropa de sacerdocio. Y él respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor iba en silencio cuando los discípulos hablaban. El Señor iba en silencio como a nosotros nos parece que van en silencio los pastores al no estar predicando, al no estar mandando un mensaje, al no estar abriendo la iglesia. Pero los sacerdotes están en silencio, hablando con el Señor Jesucristo en su habitación. Entonces, yo le pregunto al Señor Jesucristo: Señor, ¿yo soy el burro o soy la piedra? Porque linda piedra para la onda soy yo. Se los quería transmitir, mandarles una bendición de nuestro Señor Jesucristo, sentir que cumplí a pesar de mis reniegos, a pesar a veces de no querer hacerlo, pero yo apunto para un lado y el Señor me lleva para donde Él quiere. Y si no soy yo, van a ser ustedes, y si no son ustedes, van a ser otros hermanos, y si no son los otros hermanos, serán las piedras. Pero no podemos dejar de alentarnos y de entender que a veces las cosas nos pasan, no porque tengamos mala suerte, ni porque seamos abandonados de Dios, sino porque simplemente, si tuviésemos de más, nos vanagloriaríamos, nos agrandaríamos, nos haríamos soberbios, y de menos jamás tuvimos. Siempre hemos tenido suficiente para no renegar de Dios. Tenemos lo justo, y no tenemos ni un poquitito de más, ni un poquitito de menos tampoco, para no renegar. Tenemos lo que tenemos que tener, suficiente como para que lo que nos falte en realidad sea soberbia. Eso es lo que nos tiene que faltar: soberbia, espíritu altivo. Tenemos lo que tenemos que tener, porque el resto ya lo tenemos ganado por el solo hecho de llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra sangre. Así que bueno, que el Señor Jesucristo los bendiga. Les mando un beso enorme.